de caracterizar las variables cinemáticas y dinámicas de las ondas electromagnéticas, tanto en el vacío como en otros medios conductores. Y en el transcurso de las láminas que les envié aparece la demostración, ¿no?, de la existencia de ondas electromagnéticas, pero evidentemente en el parcial, en el segundo parcial, yo no voy a pedir demostraciones ni que hagan cálculos diferenciales. Mi interés es que sobre todo ustedes reconozcan la ecuación de una onda electromagnética y por simple inspección vean cuál es la amplitud del campo eléctrico, cuál es el valor de la longitud de onda, cuál es el valor del periodo, la frecuencia, la velocidad de la onda e incluso la dirección de propagación de dicha onda. Entonces, es ahí donde me voy a concentrar. Aunque en todas las láminas que les he enviado aparece toda la teoría, que en realidad es bastante fastidiosa, reconozco que esa matemática es complicada. Sin embargo, yo les voy a resaltar aquellas láminas en las cuales la cuestión se vuelve sencilla y donde ustedes puedan identificar, repito, por simple inspección, cuáles son los valores del campo eléctrico, el campo magnético, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia, la velocidad de la onda, la profundidad de penetración de la onda, que es una pregunta segura del examen, y también la dirección y sentido que tiene dicha onda. ¿Ok? Entonces, a eso voy. Entonces, en algunas láminas me voy a demorar un poco, pero en otras va a pasar rápido porque son teorías que ustedes pueden ver en su estudio de cada lámina. Aquí, miren bien, en esta lámina les presento por este lado, aquí les presento lo que hizo en este lado izquierdo. Estas son todas las ecuaciones que Maxwell hace 200 años recopiló de lo que se conocía en el mundo de lo que era la electricidad. ¿Okay? Estas 4 ecuaciones que les he nombrado acá son las que ustedes han visto en Física 2. Okay, ya les voy a repasar eso. Y aquí de este lado le coloco las mismas ecuaciones, pero con la notación moderna de las matemáticas. Ya ustedes no sé si están viendo ya o van a ver este semestre o el próximo lo que es divergencia y lo que es rotacional. De todas maneras, ahorita se lo voy a explicar más o menos cómo es ese asunto de divergencia y rotacional. Pero vamos rápidamente a recordarles esto que ustedes han visto en Física 2 y que son las ecuaciones básicas de la ingeniería eléctrica. La primera, la ley de Gauss del campo eléctrico. ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que les hacía doler la cabeza en Física 2? Que si yo tengo una superficie cerrada y hago la integral del campo eléctrico a través de todo el cascarón de la superficie cerrada, que no es otra cosa que el flujo eléctrico, eso es igual a la carga neta que está dentro de la superficie cerrada entre sub 0. Una ley muy interesante porque me dice que si yo tengo una superficie cerrada y calculo este flujo, el número que me da me va a decir qué tipo de carga hay dentro de la superficie sin necesidad de verla. Si este integral me da positivo, significa que dentro de la superficie hay más carga positiva que carga negativa. Si esto me da negativo, esta integral me da negativa, significa que dentro de la superficie cerrada, sin haberme metido en la superficie cerrada, yo ya puedo deducir que adentro hay más carga negativa que positiva. Acuérdense que esto que está acá ustedes lo conocieron como el nombre de flujo eléctrico. Y flujo eléctrico no es otra cosa que número de líneas de campo que salen menos el número de líneas de campo que entran. Acuérdense que en Física 2 le dijeron que las cargas positivas generan líneas de campo y las cargas negativas reciben o absorben líneas de campo. Entonces, cuando yo tengo cargas eléctricas positivas y negativas, las positivas van generando líneas de campo y las negativas van absorbiendo. Por lo tanto, si yo calculo el flujo de campo eléctrico en una superficie cerrada, yo tengo que ver cuántas líneas de campo están saliendo y le resto cuántas líneas de campo están entrando. A ello se le conoce con el nombre de flujo eléctrico. Okay, número de líneas que salen menos número de líneas que entran. Si esto me da positivo, significa que hay más líneas de campo que salen que las que entran y por lo tanto dentro tiene que haber más carga positiva que negativa. Si esto me da negativo, significa que hay más líneas de campo que entran que las que salen y por lo tanto adentro tiene que haber más carga negativa que positiva, evidentemente. Entonces, esta es la idea de ley de Gauss que ustedes vieron en Física 2 y que le servía para calcular el campo eléctrico en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Bueno, esa ley de Gauss, en esta integral, tal como la manejó Maxwell hace 200 años, ahora se ha reemplazado por esta ecuación que ustedes ven aquí. ¿Ok? Este operador, ya creo que les mencioné en clase pasada, es el operador Nabla. Y con ese operador Nabla se hace un producto escalar
por la función vectorial campo eléctrico, a eso se le conoce con el nombre de divergencia del campo eléctrico. Y esta divergencia, como su nombre lo indica, evaluada en un punto determinado, me dice si ese punto está saliendo algo o entrando algo. Entonces, cuando ustedes vean matemáticas, divergencia de una función vectorial evaluada en un punto, me dice si de ese punto sale algo o entra algo, o mejor dicho, diverge algo o contradiverge algo. Esto puede dar positivo o puede dar negativo. Entonces, como ustedes ven, esa palabra divergencia tiene que ver con flujo. ¿Ok? Entonces, todo, donde sea que haya flujo, en la matemática moderna se reemplaza por divergencia. Entonces, ¿qué me dice eso? Si en un punto la divergencia me da positiva, entonces ese punto está saliendo algo. ¿Qué significa eso? Que dentro de ese punto tiene que haber una densidad de carga positiva. ¿Ok? Como ustedes ven, entonces esto equivale a esta ecuación que está acá. Solamente que en vez de carga, aquí colocan densidad de carga. ¿Ok? Si esto me da negativo, significa entonces que dentro de ese punto tiene que haber más carga negativa, o sea, la densidad de carga es negativa. Hay más carga negativa que positiva. Acuérdense que un cuerpo eléctrico o cualquier cuerpo nace neutro, pero yo lo puedo cargar positivo o negativamente, ya sea quitándole electrones o dándole electrones. Si le quito electrones a un átomo, lo convierto en positivo. Si le doy electrones a un átomo, lo convierto en negativo. Entonces, aquí tienen ustedes la ley de Gauss tal como se habla ahora en la matemática moderna. ¿Okay? Mucho más sencillo que la otra ley que ustedes ven acá. La segunda ley es la ley de Gauss para el magnetismo, algo parecido a la anterior. ¿Okay? Entonces me dice que si yo tengo una superficie cerrada y hago la integral de superficie del campo magnético a través de toda la superficie cerrada, algo parecido a lo que hice allá afuera, esto debería dar en una superficie cerrada, eso debería dar carga magnética neta entre sub 0. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo tener más polos norte que polos sur. Me explico. Si yo tengo, imagínate tú un imán en forma de barra. En un extremo está el polo norte y en otro extremo está el polo sur. Yo quiero separar el polo sur del polo norte. Entonces agarro una cegueta y parto el imán en dos pedazos. ¿Yo tendría un polo norte por un lado y un polo sur por otro lado? No, porque los dos pedazos, ahora cada uno se convierte en un imán. Es decir, cuando yo separé mi polo norte para la izquierda, por ejemplo, en el otro extremo apareció el polo sur, igual que otro pedazo. El polo sur por un lado y apareció el polo norte por otro lado. Es decir, nunca voy a tener más polos norte que polos sur. Siempre aparecen en pareja. Por lo tanto, la densidad de carga magnética tiene que ser cero. No puedo tener cuerpos que tengan más polos norte que polos sur o viceversa. Más polo sur que polo norte. Entonces, señores, esta ley es cierta. En física 2 le deben haber dicho que esta ley simplemente sirve para decir que no existe el monopolo magnético. Sí existe la carga eléctrica sola. O sea, yo puedo tener un cuerpo eléctrico cargado positivamente o negativamente, pero no puedo tener un cuerpo que tenga más polo norte que polo sur. Eso no se puede decir. Por lo tanto, esta ecuación matemática antigua ahora se reemplaza por esta ecuación. Divergencia de B es cero. Es decir, si yo calculo la divergencia del campo magnético en un punto determinado, eso tiene que ser cero obligatoriamente. ¿Ok? Si por ahí descubren el polo norte independiente del polo sur, entonces esto cambiaría. Pero hasta ahora nadie ha descubierto eso, por lo tanto esto tiene que ser cero. Entonces ahí tienen ustedes la segunda ley de Maxwell, ¿ok? Que no es otra cosa que la ley de Gauss del campo magnético que ustedes vieron en física 2. La tercera ley, ahora sí voy a hablar de otro operador, es la ley de Faraday. Ustedes en física 2 le dieron esta ecuación para la ley de Faraday, y esto que está aquí no es otra cosa que el voltaje. Se los digo en pocas palabras. Si yo tengo imagínense que yo tengo un circuito cerrado, una integral de línea, una integral de línea en un circuito cerrado. Si yo tengo un circuito cerrado, imagínense ustedes mentalmente que con un alambre de cobre hacen un circuito cerrado, de cobre o de cualquier metal. Si esa área que encierra el circuito cerrado es atravesado por un campo magnético, función del tiempo,
Entonces, apenas este flujo magnético es función del tiempo, entonces en ese circuito cerrado aparece una corriente eléctrica. Aparece un campo eléctrico dando vueltas, por lo tanto, una corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, esa es la manera como se genera, por ejemplo, electricidad aquí en el Guri. ¿Ok? Cuando colocan un circuito cerrado y hacen que en el área que encierra el circuito cerrado haya un flujo magnético en función del tiempo, o en pocas palabras, un campo magnético que sea derivable con respecto al tiempo. Si esto fuera constante, esto sería cero. El campo magnético tiene que ser función del tiempo. Si es así, entonces aparece un voltaje dando vuelta alrededor de ese alambre. Eso es lo que me dice Faraday. Y es la forma que utilizan todos los generadores eléctricos en la actualidad. Entonces, incluso en el vacío, imagínate tú frente a tu cara, imagínate que hay un campo magnético variable frente a tus ojos. Tú no lo ves, ni lo sientes, ni lo hueles, pero hay un campo magnético variable. Automáticamente, alrededor de ese campo magnético variable, genera un campo eléctrico dando vueltas constantemente alrededor de ese campo magnético. Mientras el campo magnético sea variable con el tiempo, entonces aparece el campo eléctrico dando vueltas alrededor de ese campo magnético. Esta integral de línea, ahora en la matemática moderna, se reemplaza por esto que algunos lo llaman circulación y otros lo llaman también, y últimamente lo están llamando rotacional, que tiene que ver con dar vuelta. ¿Qué me dice esta ecuación de rotacional? Que si yo en un espacio, no importa si sea metálico o el vacío incluso, yo tengo un campo magnético que sea función del tiempo, bien derivable, entonces alrededor de ese campo magnético variable con el tiempo aparece un campo eléctrico dando vueltas o rotando alrededor de ese campo magnético. Entonces, si frente a tus ojos hay un campo magnético que está variando con el tiempo, alrededor de ese campo magnético aparece un campo eléctrico dando vueltas. Eso es lo que me dice esta ley de Faraday. ¿Ok? Entonces, esa es la manera que se utiliza en el Guri para generar corriente eléctrica. Un campo magnético función del tiempo. Y aparece corriente eléctrica dando vuelta alrededor de ese campo magnético. Y por último, lo que ustedes ven en física 2 es la ley de Ampère. ¿Ok? ¿Qué me dice la ley de Ampère? Que si yo tengo un cable, miren bien, un cable con una corriente eléctrica, entonces aparece un campo magnético dando vuelta alrededor de ese cable. Y aquí está la manera de calcular cuánto vale ese campo magnético en función de esa corriente eléctrica. ¿Ok? Pero para esto se necesita un cable metálico. ¿Ok? Si tengo un cable metálico y por ahí pasa una corriente eléctrica, entonces aparece un campo magnético alrededor de ese cable dando vueltas. Entonces, esto que está aquí, bueno, y eso se escribe en la matemática moderna como si yo tengo una densidad de corriente, que tiene que ver corriente por unidad de área del cable, entonces si yo tengo una corriente eléctrica en un cable, aparece un campo magnético dando vueltas. Y miren bien, esto es, si aparece la corriente eléctrica, no importa si sea constante o función del tiempo. Apenas aparezca J, densidad de corriente por unidad de área, mejor dicho, densidad de corriente es intensidad por unidad de área de la sección transversal del cable. Apenas aparezca una corriente eléctrica en el cable, aparece un campo magnético dando vuelta alrededor del cable. Bueno, estas son las leyes que se conocían hace 200 años de electricidad. Y Maxwell las reunió y él dijo, estas son las ecuaciones que gobierna la ingeniería eléctrica, que actualmente la gobierna. Pero él se dio cuenta de un detalle interesante, ¿okay? En estas ecuaciones, que es lo que repito, es lo que se conocía hasta hace 200 años. Él se dio cuenta de una cosa interesante. Acuérdense que en esa época, hace 200 años, la gente o los grandes científicos buscaban la uniformidad y la simetría de las ecuaciones. ¿Okay? Las ecuaciones podían escribirse al derecho y al revés y tienen que dar lo mismo. Entonces se dio cuenta de un detalle interesante. Miren bien la tercera ecuación. Aquí, esta ecuación me dice que si yo tengo un campo magnético, función del tiempo, me produce un campo eléctrico. Entonces Maxwell dijo, al revés también debería ser cierto. Si yo tengo un campo eléctrico, función del tiempo, también debería producirme un campo magnético. O sea, al igual no es trampa. ¿Okay? Es decir, al derecho y al revés. Repito, la ecuación que se conocía era que si yo tengo un campo magnético derivable con el tiempo o función del tiempo, la derivada existe, entonces aparece un campo eléctrico dando vuelta alrededor de ese campo magnético. Entonces él dijo, bueno,
si el campo magnético es capaz de producir un campo eléctrico, entonces el campo eléctrico también es capaz de producir un campo magnético. Pero en estas 4 ecuaciones no se ve eso. Por lo tanto, él dijo, aquí, en la producción de campo magnético, aquí falta un término. Aquí falta algo. Y eso es lo que evidentemente hace 200 años conmocionó al mundo. ¿Cómo va a faltar un término? Si eso está correcto, porque esto lo ven en un material. Entonces, él en varios meses de su vida comenzó a demostrar, a buscar el término que faltaba ahí al lado derecho. ¿Ok? Y lo encontró. Quizás cuando ustedes vean la teoría electromagnética el próximo semestre se lo van a demostrar. Es bastante fastidioso, pero él lo hizo con un condensador. Hizo un circuito con condensadores y al final demostró que efectivamente aquí faltaba algo. Y él demostró que eso que faltaba era esto que está acá, donde a esto se le conoce con el nombre de vector de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esto fue una genialidad de Maxwell. Él demostró al mundo que faltaba este término y ahora sí decía, si un campo magnético variable produce un campo eléctrico, también un campo eléctrico producir un campo magnético. Entonces, este término que está acá se le conoce actualmente como término maxwelliano y para la profesión de usted es sumamente importante porque este es el término que hace falta para la producción de ondas electromagnéticas. ¿Okay? Sin este término no existirían ondas electromagnéticas. Pero ahora con el término este acá, como veremos un ratico, ya se puede hablar de ondas electromagnéticas. Entonces, en definitiva, ¿cómo se producen campos eléctricos? Se puede producir campos eléctricos con campos magnéticos variables. ¿Y cómo se producen campos magnéticos? Se pueden producir con campos eléctricos variables. Un campo eléctrico en función del tiempo produce un campo magnético dando vueltas alrededor de eso. Así como también un cable con una corriente eléctrica también produce campos magnéticos alrededor de ese cable. Estas 4 ecuaciones que son ahora las conocidas como leyes de Maxwell, se las puse aquí en esta lámina, como aparecen en algunos libros, y lo aumenté, ¿no? Y Dios dijo, y aparece, y la luz fue hecha. O sea, estas son las 4 ecuaciones que gobiernan la ingeniería eléctrica. O sea, todo circuito de corriente de ingeniería eléctrica, toda ecuación se basa en estas 4 que ustedes ven acá. ¿Ok? Con la matemática moderna, evidentemente. ¿Ok? Y aquí le pongo, ¿no? Para producir un campo magnético alrededor de un medio, lo puedo hacer de 2 formas. Ya sea con un campo eléctrico variable en función del tiempo o también con un cable con densidad de corriente. ¿Ok? Entonces, miren bien interesante para ustedes que son de telecomunicaciones, aquí. Imaginen ustedes una antena, ¿ok? Una antena, y ustedes en esa antena, por un milisegundo, hacen pasar una corriente eléctrica. Apenas por esa antena pasa una corriente eléctrica, no importa constante o variable, como ustedes quieran, apenas aparece J en la antena, entonces aparece un campo magnético dando vuelta alrededor de la antena. Aparece circulación rotacional, aparece un campo magnético dando vuelta alrededor de esa antena. Pero ¿qué tal si la corriente desaparece? Si la corriente desaparece, entonces ¿qué pasa con el campo magnético? Comienza a morir porque ya no tiene quien la genere. Pero eso no muere al instante, ¿eh? Demora unos milisegundos en morir. Entonces, mientras este campo magnético está muriendo, es función del tiempo. Entonces, vamos aquí. Si ese campo magnético es función del tiempo, mientras está muriendo, ¿qué aparece dando vuelta alrededor de él? Un campo eléctrico. Entonces, la misma muerte del campo magnético genera un campo eléctrico alrededor de ese campo magnético moribundo. ¿Qué pasa cuando ese campo magnético muere totalmente? Entonces, este campo eléctrico que se generó también comienza a morir, pero no muere al instante. Demora un poquito en morir, a desaparecer. ¿Ok? Entonces, mientras está desapareciendo, es función del tiempo. Entonces, regresamos aquí. Mientras está muriendo, ¿qué aparece alrededor de él? Un campo magnético. Otra es la desaparición de ese campo eléctrico genera un campo magnético. Cuando ese campo eléctrico desaparece totalmente, entonces este campo magnético comienza a desaparecer. Pero mientras está desapareciendo en función del tiempo y otra vez genera el campo eléctrico alrededor de él. Y así sucesivamente, eternamente. ¿Ok? Es decir, Maxwell se hizo esa pregunta, caramba, yo puedo producir una corriente eléctrica en un cable, un ratito nada más, y esa corriente eléctrica ya me produce un campo magnético y cuando comienza a desaparecer me produce un campo eléctrico que a la vez cuando comienza a desaparecer me produce un campo magnético otra vez y así sucesivamente.
es como un aletear eterno. ¿Okay? El desvanecimiento de un campo eléctrico genera un campo magnético y el desvanecimiento del campo magnético genera un campo eléctrico y así sucesivamente, sin gastar nada de energía. La única energía que gasté fue al principio, cuando hice pasar una corriente eléctrica por la antena. Milisegundos. Ya eso genera un campo magnético que a la vez genera un campo eléctrico, que a la vez genera un campo magnético y así sucesivamente. Y eso podría estar avanzando. Eso es lo que dijo Maxwell. ¿Ok? Porque esto, imagínense como un picaflor, un colibrí, que está ahí volando alrededor de una flor, está quieto y flotando alrededor de una flor con sus alas moviendo. Cada una de las alas, una es campo eléctrico y otra es campo magnético. ¿Ok? El colibrí está ahí chupando el néctar de la flor. ¿Ok? Eso sería como una perturbación, las alas. Pero ¿qué pasa si ustedes la espantan? El colibrí se va y tiene una velocidad, se convierte en una perturbación. Entonces, Maxwell dijo, el campo eléctrico genera campo magnético y sucesivamente. Pareciera que están quietos, pero si yo demuestro que a partir de ecuaciones yo puedo llegar a una ecuación de onda, entonces podría deducir qué velocidad tiene esa propagación. Y eso es lo que hizo. No solamente ya se había hecho famoso con el descubrimiento de este término, pero ahora dijo, no, pareciera que esto tiende a existir una onda electromagnética. Acuérdense que hace 200 años no había antenas, no se conocía nada de radiocomunicaciones. Okay, hace 200 años, o sea, no había forma de demostrar. Hace 200 años se conocían las ondas marinas, se conocían las ondas de sonido, se conocían las ondas en una cuerda, que es lo que hemos visto en el parcial anterior, pero nadie había visto, ni sentido, ni receptado, ni generado ondas electromagnéticas. Por lo tanto, Maxwell dijo que a partir de esto se podría demostrar que existen ondas electromagnéticas y eso fue su trabajo en los últimos años de su vida. Demostrar que a partir de estas 4 ecuaciones se podría encontrar una ecuación de onda. Y eso es lo que hizo. Entonces, en las próximas láminas le coloco lo que hizo Maxwell para demostrar la ecuación de onda. Estas 4 ecuaciones están en función de campo eléctrico y campo magnético. Pero en la próxima lámina, miren esta que está aquí, en algunos libros las 4 ecuaciones de Maxwell aparecen como esta que están aquí, donde inventaron el vector D y el vector H, que de repente que ustedes no lo conocen. Este vector D es el vector desplazamiento que tiene que ver con el campo eléctrico, pero también tiene que ver con la respuesta macroscópica de la materia a polarizarse. Y este vector H tiene que ver con el campo magnético, pero también tiene que ver con la respuesta macroscópica de la materia para magnetizarse. Acuérdense que hay imanes naturales. ¿Okay? Entonces, en algunos libros ustedes van a encontrar a estas ecuaciones como ecuaciones de Maxwell, y en la próxima lámina les pongo las equivalencias, ¿no? El vector de desplazamiento eléctrico, ese, como le dije, toma en cuenta la polarización de un cuerpo se puede polarizar, sobre todo en un condensador, por ejemplo, los semiconductores o los aislantes que se colocan entre las placas del condensador. Entonces, el vector de desplazamiento es otra cosa que el vector campo eléctrico más el vector polarización de la materia. Igualmente, el vector H, llamado intensidad de campo magnético, toma en cuenta el campo magnético, pero también toma en cuenta que de repente el material que están estudiando tiene propiedades magnéticas. ¿Ok? Entonces, en las próximas asignaturas que ustedes verán, de repente van a trabajar con este vector P y van a trabajar con este vector M. Yo solamente aquí los nombro, pero en el examen yo no voy a preguntar nada de P ni nada de M, porque eso no es mi afán. ¿Ok? Pero le digo solamente eso para que ustedes interpreten que en algunos libros aparecen otras formas de presentar las ecuaciones de Maxwell. Entonces aquí tienen ustedes otra vez las ecuaciones de Maxwell, tal como nosotros las vamos a estudiar. ¿Ok? Y aquí se toma en cuenta, ¿no?, el campo eléctrico y la variación. Esta es la intensidad, la densidad de corriente, la ley de Ohm, y esta es la variación del campo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces Maxwell se puso a buscar, bueno, ¿cómo a partir de esas 4 ecuaciones yo puedo encontrar una ecuación de Ohm? Y así, en la lámina que sigue, le demuestro cómo él, trabajando con estas ecuaciones, logró. Miren, aquí les pongo, no voy a hablar de eso porque esto es muy complicado. Logró encontrar esta ecuación que ustedes ven aquí. Acá está la ecuación.
Miren, como ustedes ven en esta ecuación, que él logró, haciendo todo lo que le puse aquí, él logró encontrar este pedacito que está acá. Este pedacito. Y esto, como ustedes ven, es la misma ecuación de onda que vimos en el parcial pasado. Aquí está el laplaciano del campo eléctrico menos este número que acompaña la segunda derivada de con respecto al tiempo cuadrado. Esa es una ecuación de onda. Lo que pasa es que ahora aparece este término que está aquí, que ustedes dirán, pero eso no lo vimos en el parcial pasado para una onda. Pero acuérdense ustedes que cuando hablamos de oscilaciones, habíamos dicho que una oscilación tiene siempre algo que lo amortiza, algo que lo frena. Y eso que lo frena tiene que ver con la primera derivada de la perturbación con respecto al tiempo. ¿Ok? Igual pasa con las ondas. Esta es la ecuación, estos dos primeros términos es la ecuación de una onda que se va hasta el infinito. Pero cuando aparece este término que está acá, ese es el término llamado de atenuación. Es el término que frena a la onda. ¿Ok? Entonces, en realidad, toda esta ecuación que ustedes ven acá es una onda que va poco a poco frenándose. ¿Ok? Pero ya se demuestra que es una onda. Y donde ustedes viendo este número, acuérdense que la cuarta pregunta del parcial del pasado, este número tiene que ver con la velocidad de la onda. Y acuérdense que este número es la inversa de la velocidad al cuadrado de la onda. Por lo tanto, la velocidad de la onda es 1 entre la raíz de esto. Eso era la respuesta del examen pasado, de la cuarta pregunta. ¿Okay? Solamente era ver este número que acompaña y tomar el inversa y sacar de la raíz cuadrada y listo, ya tenían la velocidad con la cual se propaga la onda. Entonces, señores, Maxwell demostró que de esas cuatro ecuaciones se podía encontrar esta ecuación diferencial en la cual se reconoce la ecuación de una onda perturbada. ¿Okay? Cuando trabajó lo mismo, pero para el campo magnético, encontró la siguiente ecuación. Miren bien, se la pongo la que sigue. Acá está para el campo magnético. Para el campo magnético encontró la misma ecuación. O sea, hizo el mismo trabajo con rotacionales, divergencias, y al final encontró la misma ecuación, pero para el campo magnético. Miren bien, si comparan esta ecuación del campo magnético con esta para el campo eléctrico, son iguales. El único detalle es que no aparece este término que está acá, porque evidentemente no existe la densidad magnética de polo norte, no hay polo sur. Entonces son las mismas, donde este término es el mismo, solamente que aquí en vez de E se pone B, y aquí también es el mismo, solamente que aquí en vez de E se pone B, o campo de inducción magnética. Son las mismas ecuaciones como ustedes ven. Por lo tanto, él dijo, aquí tengo que también el campo magnético se mueve como si fuera una onda. Entonces, él cuando llegó a esas ecuaciones, dijo, existen ondas de campo eléctrico y existen ondas de campo magnético, porque las ecuaciones diferenciales me lo dicen. Por lo tanto, existen ondas electromagnéticas. Señores, hace 200 años a Maxwell se le dijo que era loco. ¿Cómo iba a decir que existen ondas electromagnéticas, que nadie las ve, nadie las siente? Acuérdense que no había antenas en ese momento. Pero Maxwell murió diciendo que existen ondas electromagnéticas. Él lo demostró matemáticamente, pero no pudo generarlas ni recibirlas. Y acuérdense también, si analizamos las ecuaciones, que la velocidad no es otra cosa que la inversa de la raíz cuadrada de la permitividad eléctrica por la permeabilidad magnética. Y en el caso del vacío era esto que está aquí. Maxwell incluso hizo ese cálculo. Acuérdense que su cero vale 8,85 por 10 a la menos 12, lo vieron en física 2. Y mi su cero, esto vale 4pi por 10 a la menos 7. Si ustedes desean, hagan el cálculo, calculen esto, y esto da exactamente esto que está aquí, 3 por 10 a la 8. En esa época, hace 200 años, los grandes científicos del mundo estaban evaluando y midiendo la velocidad de la luz. Y cuando medían la velocidad de la luz, los grandes científicos estaban encontrando que la velocidad de la luz era 2,99 por 10 a la 8. 2,99 por 10 a la 8. Y miren lo que encontró Maxwell. Maxwell encontró que la onda electromagnética se mueve con esa velocidad de 3 por 10 a la 8. Entonces Maxwell dijo simplemente que esa onda electromagnética que debe existir se mueve con la velocidad de la luz.
Entonces Maxwell calculó la velocidad de la luz teóricamente, sin necesidad de hacer prácticas como hacían en esa época. Y lo más notorio de Maxwell en su genialidad es que no dijo que la onda electromagnética se mueve a la velocidad de la luz, sino lo dijo al revés. La luz es una onda electromagnética. Evidentemente, en esa época, hace 200 años, lo creyeron más loco todavía. ¿Okay? ¿Cómo va a ser la luz una onda electromagnética? ¿Cómo la luz va a tener campo eléctrico? ¿Cómo la luz va a tener campo magnético? Y lo creyeron, evidentemente lo creyeron que ya estaba loco, pues. ¿Okay? Y así murió con su gran fama de gran matemático y esa predicción de existencia de ondas electromagnéticas y esa predicción fuerte de que la luz es una onda electromagnética, murió Maxwell. Y 10 años después de su muerte, un tal Hertz, un alemán, logró generar ondas electromagnéticas, y después, a principios del siglo pasado, Einstein demostró que la luz tiene campo eléctrico y tiene campo magnético. Es decir, en pocas palabras, Maxwell tenía toda la razón. Ok, entonces por eso en electricidad, en ingeniería eléctrica, se tiene a Maxwell como un gran científico, porque él demostró, primero hizo las leyes de la electricidad y demostró la existencia de ondas electromagnéticas, y demostró, sin haberlo hecho experimentalmente, que la luz es una onda electromagnética. Y después Einstein lo demostró con su efecto fotoeléctrico y todo lo que vamos a ver más adelante todavía. Y por eso se le tiene gran reconocimiento a Maxwell por eso. ¿Okay? Entonces aquí está demostrada, miren bien, esta es la velocidad de la onda electromagnética, pero en el vacío, lo que está acá. En cualquier otro medio, para saber qué velocidad, por ejemplo, tiene la onda electromagnética dentro del agua o dentro de un bloque, ustedes van a tablas y preguntan cuánto vale la permitividad eléctrica del material, la permitividad magnética del material, hacen el cálculo y eso les va a dar la velocidad de la onda en ese material. Okay, entonces, este 3 por 10 a la 8 es solamente para el vacío y también para el aire. Para el aire casi lo mismo. Okay. Pero si ustedes van a trabajar en una parte de su producción, una onda que está, por ejemplo, viajando en agua salada, dentro del agua, ustedes tendrían que ver, para saber qué velocidad tiene la onda, tienen que hacer este cálculo de aquí arriba. Okay. Y así ustedes podrían calcular qué velocidad tiene la onda en ese medio o en cualquier otro medio. Miren bien, en la ecuación, yo le dije, en esta ecuación, por ejemplo, que esta es la ecuación de onda y este es el término llamado de propagación que hace que la onda avance y este es el término que hace que la onda frene. En muchos casos ustedes van a encontrar que este término es mucho mayor que este. Entonces, si este tercer término es mucho mayor que este, se desprecia esto y ustedes tienen que es una onda que avanza poquito. ¿Ok? Pero si ustedes tienen un medio donde este término es mucho mayor que este, entonces desprecian este y ahí tienen ustedes una onda que avanza bastante. ¿Okay? Miren bien que el freno de una onda, ¿quién lo da? Si ustedes ven bien la ecuación, el freno de una onda lo da la conductividad. Mientras este número sea bien grande, la onda va a ser frenada totalmente. ¿Y quiénes son los elementos que tienen una conductividad grande? Los metales. Pero los metales tienen una conductividad bastante grande. Esta constante conductividad eléctrica es bastante grande, por lo tanto, las ondas electromagnéticas no atraviesan metales. No es que no atraviesan, no, son frenadas casi totalmente en un metal. Por eso en esta lámina que les interrumpí, aquí tiene un caso donde se desprecia el término de propagación y solamente está el término de atenuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Que cuando yo tengo una onda electromagnética que encuentra un metal, un material conductor, la onda se frena rápidamente. Frena. Ahora, atraviesa el metal, depende de la profundidad de penetración. En realidad, en la práctica solamente penetra una centésima de milímetro, luego se desparrama, como aquí dije, ¿no? Se desparrama en el metal. Por ejemplo, cuando ustedes están escuchando una radio en el carro y están pasando por el puente de aquí de París a Valencia, por el túnel, ustedes rápidamente se darán cuenta que la radio deja de recibir señal. ¿Por qué? Porque el cerro tiene mucho metal, muchos metales, elementos conductores, por lo tanto la onda no puede atravesar un cerro. Ok, entonces ustedes ven ahí que la onda no penetra el túnel. Cuando ustedes están saliendo del túnel, otra vez regresa la onda, porque está en el aire y ahí regresó la onda electromagnética. Entonces, ustedes, como en su vida profesional, ya saben que todo elemento conductor frena las ondas electromagnéticas.
Mientras más conductor sea, más frena la onda electromagnética. E incluso podemos hasta calcular qué espesor debe tener un conductor para frenar totalmente una onda electromagnética, que lo haremos dentro de un rato. Pero ahora el caso contrario, el caso que a ustedes les interesa a ustedes. Cuando una onda viaja en un elemento aislante, es decir, una onda está viajando por plástico, por aire, por el cuerpo humano, por un bloque, donde no hay metales. Entonces, en ese caso, el término atenuación desaparece y aquí tienen ustedes la ecuación tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Son ecuaciones ya de propagación de onda, se van hasta el infinito sin ningún problema. ¿Okay? Y en el caso del vacío, esto se reemplaza por E sub 0, mi sub 0, y aquí también esto por E sub 0, mi sub 0. Aquí sería entonces la ecuación de una onda en el vacío o en el aire. Netamente propagación, sin atenuación. Es decir, ustedes podrían generar una onda electromagnética aquí en el planeta y esa onda viaja automáticamente a través del universo sin gastar nada de energía con una velocidad que va a ser la inversa de la raíz cuadrada de esto, es decir, la velocidad de la luz. Entonces, esas son las ondas que primeramente vamos a estudiar, ¿ok? Pura propagación. Ahora bien, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Miren que en el parcial yo no voy a pedir que ustedes resuelvan la ecuación. Eso déjenlo para la teoría electromagnética. Yo solamente voy a pedir que ustedes sepan cuál es la solución, o sea, la solución ya de esta ecuación diferencial y reconocer los términos. Miren, para presentar la ecuación. Este término que ustedes ven acá, yo les expliqué una vez que es el laplaciano. ¿Okay? Esto significa, todo esto que está acá significa segunda derivada de su x con respecto a y cuadrado, más segunda derivada de su y con respecto a y cuadrado, más la segunda derivada de su z con respecto a z cuadrado. Evidentemente ya se asustaron. Una ecuación diferencial que llaman ecuación de Laplace. Horrible. Pero ¿qué vamos a trabajar nosotros para resolver esto? Simplemente vamos a trabajar con las llamadas ondas planas. ¿Ok? Entonces las ondas planas son aquellas ondas donde, como dice aquí, donde el campo eléctrico y el campo magnético tienen valores fijos en todos puntos de un plano de propagación de la onda. Imagínense ustedes que están en una onda en el mar, flotando en el mar, y viene la onda marina. Y el punto de referencia para ustedes es la altura con respecto al piso de la playa. Entonces, cuando la onda marina pasa, ustedes ven que la onda los sube y los baja. Ustedes ven que la perturbación, que es la altura, está variando. Pero ¿qué pasa si ustedes, si apenas llega el pico de la onda, ustedes le ponen su tabla hawaiana ahí y se ponen a surfear la onda? Y ustedes están viajando con la onda. Entonces, por un momento ustedes van a sentir que tienen la misma altura. Entonces, eso sería una onda plana. O sea, se está moviendo a la velocidad de la ola. Y si se mueve a la velocidad de la ola, ustedes mantienen el valor de la altura de la ola. O sea, ustedes parecen como si estuvieran moviéndose horizontalmente. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de una onda plana. ¿Ok? Ustedes están viajando con ese plano de propagación y por lo tanto, mantienen la altura totalmente. ¿Ok? Entonces, en este caso, miren en este gráfico que les pongo acá, le voy a decir que voy a colocar, no siempre es así, pero en muchos libros lo hacen así, que el campo eléctrico, miren bien, que el campo eléctrico está en el eje X. Y el campo magnético, miren bien, un dato que les estoy diciendo y que siempre se va a cumplir en las ondas electromagnéticas, que si el campo eléctrico está en una dirección, el campo magnético tiene que ser perpendicular a él. En este caso, el campo magnético va a estar en el eje Y. No lo grafiqué aquí, pero en la próxima lámina se lo voy a colocar. Entonces, en una onda electromagnética, el campo eléctrico siempre está perpendicular al campo magnético. O sea, son mutuamente perpendiculares, campo eléctrico y campo magnético. Y ahora lo fuerte. La dirección de propagación de la onda siempre es perpendicular al plano que forma el campo eléctrico con el campo magnético. Siempre. Es decir, tanto campo eléctrico como campo magnético como dirección propagación son perpendiculares mutuamente. Eso lo van a encontrar para cualquier tipo de onda electromagnética. Entonces, un dato que ustedes manténganlo para toda su vida profesional. ¿Ok? Es decir, si el campo eléctrico está en el eje X, en este ejemplo, y el campo magnético está en el eje Y, entonces la dirección de propagación de la onda está en el eje Z, como dije aquí. Pero atención, todas las combinaciones son posibles. Si yo les digo, por ejemplo, que el campo eléctrico esté en Z y el campo magnético esté en X, entonces juro la onda se está moviendo en Y.
porque todos son mutuamente perpendiculares. Si yo le digo que la onda se está moviendo en X y el campo eléctrico está en Z, entonces el campo magnético tiene que estar en Y obligatoriamente. ¿Okay? Entonces siempre hay una relación entre esos tres elementos. Dirección de campo eléctrico, dirección de campo magnético y dirección de propagación de la onda. Los tres son mutuamente perpendiculares, obligatoriamente. ¿Ok? Y ahora bien, y en una onda plana, si les digo que el campo eléctrico solamente tiene componente X, por ejemplo, entonces el laplaciano que le mencioné hace un ratito, o sea, hace un rato le puse esta ecuación, este laplaciano que está acá. Entonces, este laplaciano no tiene ni componente Y ni componente Z. Por lo tanto, este laplaciano solamente se podría escribir de esta manera, así como ustedes ven. Tiene entonces su componente X con respecto a Z, nada más. ¿Ok? Y por lo tanto, me queda esta ecuación ya más accesible, que ustedes la reconocen con el que vimos en el parcial pasado, y automáticamente la solución de esta ecuación diferencial es esta que está aquí, como ustedes ven, ya reconocida, para el campo eléctrico, ¿no? Donde esto va a ser la amplitud del campo eléctrico y 2pi por z sobre lambda menos t sobre el periodo. Pero como ustedes saben, 2pi sobre lambda es el número de onda y 2pi sobre el periodo es la frecuencia angular. Entonces aquí tienen ustedes la demostración de que tienen la onda electromagnética, que tienen la solución de la ecuación de onda electromagnética, y solamente por simple inspección, si a ustedes en el examen, que es lo que va a pasar en el examen, yo le doy una ecuación del campo eléctrico de la onda, ustedes viendo este término ya saben la amplitud del campo eléctrico. Conociendo K, ya saben cuánto va pueden calcular cuánto va la longitud de onda. Y conociendo la frecuencia angular, ya pueden saber cuánto vale el periodo y también la frecuencia. Y conociendo los signos, ustedes pueden saber si está yéndose en más Z o en menos Z. ¿Ok? Acuérdense que si los signos son opuestos, positivo o negativo, está yéndose en más Z. Pero si son de signos iguales, están yendo en menos Z en este caso. ¿Ok? Y solamente viendo, acuérdense que dividiendo omega entre K, ustedes pueden calcular la velocidad de la onda. Entonces, eso es lo que se va, por eso lo marqué en amarillo, porque eso es lo que se le va a pedir en el examen. Yo les voy a dar una ecuación del campo eléctrico de una onda electromagnética, y ustedes por simple inspección, viendo este número y este número, ustedes pueden decirme qué longitud de onda tiene, qué periodo tiene, qué frecuencia tiene, qué velocidad tiene, hacia dónde está viajando, cuánto vale la amplitud del campo eléctrico, y también qué profundidad, que lo vamos a hacer en un rato, de penetración tiene esa onda. Ahora bien, esta es la solución para esta ecuación del campo eléctrico, pero ¿cuál va a ser la solución para el campo magnético? Entonces, para saber cuál es la ecuación o la solución para el campo magnético, uno debería pedirle el rotacional a esto. ¿Ok? Eso ya expliqué. El rotacional a eso para calcular cuánto vale el vector H. Pero señores, aquí le hice el cálculo y en esta lámina les presento la solución para el campo magnético. Como ustedes ven, es la misma que para el campo eléctrico. Lo único que va a cambiar es simplemente la amplitud del vector de inducción magnética. Esto es lo que va a cambiar. Pero según ustedes lo pueden ver en la demostración, esa relación es esta que está aquí. ¿Okay? Es decir, si a ustedes les dan el campo, la amplitud del campo eléctrico, es decir, por ejemplo, les explico. Si yo les doy esta ecuación en el examen y le doy la ecuación del campo eléctrico, ¿okay? Del campo eléctrico, cómo varía el campo eléctrico en una onda electromagnética, y les pido cuál es la ecuación de la variación del campo magnético, entonces para la ecuación del campo magnético, este ángulo, este seno, lo copian igualito. Esto se mantiene. Lo que va a cambiar es la amplitud del campo magnético, como ven aquí. ¿Okay? Como ven aquí. Este seno es idéntico. Lo que tendrían que calcular es simplemente cuánto vale ahora la amplitud del campo magnético. Y aquí le coloco la solución. Yo les decía que hagan rotacional. Esto se cumple siempre. ¿Ok? Si yo le doy la amplitud del campo eléctrico y tienen la velocidad de la luz y tienen la permitividad magnética del medio, ustedes despejan la amplitud del campo magnético y ya tienen cuánto vale H y la amplitud del campo magnético. ¿Okay? En el caso del vacío, esa relación es raíz de mu sub 0 sobre sub 0 y eso da exactamente 377 ohms.
Acuérdense de este número, que cuando ustedes vean antenas más adelante o sistema de propagación, aparece este número como un número mágico, que siempre lo van a encontrar en su transmisión de ondas en el aire y en el vacío. ¿Ok? Y aquí tienen ustedes la demostración de dónde viene. Ese número viene de esta ecuación que ustedes ven acá. ¿Ok? Y da 377. Atención, si usted está trabajando con una onda en otro medio, que no sea el aire, por ejemplo, bajo el mar, entonces aquí simplemente ustedes van a reemplazar, aquí reemplazan la permeabilidad magnética del agua y aquí la permitividad del agua y recalculan este número. Y ya no va a ser 377, sino otro número. Pero como ustedes en su primera parte de trabajo van a trabajar en el aire, entonces este número manténganlo. Ok, entonces señor, hay una relación entre el campo eléctrico, la amplitud del campo eléctrico de la solución y la amplitud del campo magnético de la solución. A este número 377 se le conoce con un nombre de impedancia característica del vacío o también del aire. Ok. Ok, ahí tienen ustedes entonces las soluciones y todo lo que marqué en amarillo es lo que yo le voy a exigir en el examen. Aquí le pongo en esta gran lámina, así se ve que el campo eléctrico, por ejemplo, está en el eje X, está el campo eléctrico en el eje X, el campo magnético, por ejemplo, en el eje Y, está el campo magnético en negro, y la dirección de propagación. Como ustedes ven, siempre el campo eléctrico, el campo magnético y la dirección de propagación son mutuamente perpendiculares. ¿Okay? Atención, en este caso trabajé con el campo eléctrico en el eje X, ¿no? Pero podría ser otro eje. Pero siempre, no importa dónde lo coloque, ya saben ustedes que el campo magnético va a ser perpendicular a ese y la dirección de propagación va a ser perpendicular al plano que forman el campo magnético y el campo eléctrico. Y aquí le coloco aquí abajo una cosa interesante que utilizan todos los ingenieros en telecomunicaciones. Si yo tengo la dirección del campo eléctrico, el vector campo eléctrico, y tengo el vector campo magnético, el producto vectorial de vector campo eléctrico por campo magnético me da la dirección de propagación. Eso es lo interesante. Si a usted le dicen qué dirección tiene el vector campo eléctrico y qué dirección tiene el campo magnético, el producto vectorial, acuérdense de la regla de la mano derecha, el producto vectorial le va a decir hacia dónde está yendo la onda. Entonces, eso es lo interesante de este producto E por H que le puse aquí abajo. Muy interesante porque en un ratito vamos a definir el vector pointing y qué es lo que utilizan los ingenieros para saber no solamente la dirección de propagación de la onda, sino también la intensidad de energía que trae la onda. Ok, entonces acuérdense de este numerito que va a ser muy importante en su vida profesional. Okay, es muy importante para el ingeniero en telecomunicaciones saber el significado de esto y lo vamos a ver en un rato.